vamos a dar inicio a lo que es la sesión del día de hoy. Primero que nada me presento, mi nombre es Fernando Pinto. Bueno, soy parte del equipo Puerto Innovación, también hace parte mi compañera Marta del área de comunicaciones. A los que no conocen lo que es Puerto Innovación, somos el nuevo centro de innovación del Ayuntamiento de Madrid. Estamos ubicados a pocos pasos de la histórica Puerta de Toledo y somos un espacio de coworking gratuito para aquellos emprendedores que tengan una idea o un proyecto acerca de la innovación y la tecnología. Ofrecemos lo que son espacios gratuitos para que desarrollen sus proyectos y adicional también ofrecemos lo que es nuestras instalaciones o nuestra plataforma para aquellas organizaciones, para aquellos independientes, aquel persona que quiera hacer alguna ponencia, algún taller, algún workshop, alguna conferencia, también puede contar con nuestro centro de forma gratuita. También ofrecemos lo que es los servicios de información y asesoría a aquellos emprendedores externos que requieran apoyo con sus proyectos. En caso tal, alguno de vosotros quiera ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico, puertainnovación@madrid.es, o en nuestras redes sociales, LinkedIn, Twitter, Instagram, o en nuestro canal de YouTube, donde luego de la sesión también colgaremos lo que es este video para que lo puedan ver. Adicionalmente, esta sesión tomará alrededor de una hora, en lo que serán 45 minutos de sesión, 15 minutos de preguntas, y para que pueda ser de una forma ágil, nos gustaría que si tienen alguna duda lo vayan dejando en la casilla de preguntas, nosotros la iremos recopilando y la iremos tratando al final de la sesión. Por otro lado, les pedimos solamente una ayuda con lo que es la encuesta de satisfacción que irán viendo a lo largo de la sesión en la casilla de preguntas y respuestas, para que nos ayuden a mejorar lo que son nuestras ponencias. Solamente es un minuto o dos, pero nos ayudaría muchísimo. Finalmente, entonces, le doy pase a Lenin. Lenin Sánchez es el CTO de Ignition Software. Lenin nos va a ayudar con su conocimiento el día de hoy, nos va a hablar de mejores prácticas, qué se recomienda para un desarrollo, para un upgrade, en qué etapa se encuentra cada cosa. Y en caso tal vosotros quieran ponerse en contacto con él, él nos va a dejar sus datos. Así que nada, me callo yo, Lenin, adelante, el espacio es tuyo y muchas gracias por tu tiempo y tu participación el día de hoy. ¿Me escuchas? Sí. Sí, te escucho, Lenin, adelante. Vale. No, gracias a ti, Fernando, y a Puerto Innovación por abrirnos el espacio para un poco, bueno, acercar lo que hemos aprendido en estos años que tenemos en el mundo del desarrollo de software, ¿no? Como decías, yo soy el CTO y cofundador de Ignitium Software. Ya tengo más de 15 años en este mundo de lo que es el desarrollo de software. Comencé siendo un desarrollador. Me especialicé más por la parte del backend. Y bueno, poco a poco fui ya adquiriendo posiciones un poco más gerenciales, más de coordinación y ahora de dirección, ¿no? Me gusta hablar en plural y por eso comento que nuestra experiencia desde Initium eh, ha sido orientada a dar soluciones en el mundo del desarrollo a terceras empresas. Nosotros básicamente nos posicionamos en el sector del software factory y el staff augmentation, y pues ayudamos a todos nuestros clientes pues a materializar una necesidad que típicamente pues se traduce en la construcción de un software, ¿no? Pues en esta oportunidad queremos conversar con ustedes de manera bastante introductoria. He llamado a la presentación One-on-One Desarrollo de Software porque mi propósito es ese, ¿no? Que hagamos un paseo por los elementos más básicos que tiene que ver con el desarrollo de software. Estas son algunas de las premisas que he tomado para esta charla. Bueno, básicamente estaremos discutiendo sobre aspectos básicos que tienen que ver con el desarrollo de software. Digamos, el basamento no es un basamento meramente teórico, sino también está centrado en nuestra experiencia o en mi experiencia como desarrollador y ahora como CTO.
Y bueno, ¿cuán profundo iremos? Nos vamos a quedar básicamente en la punta del iceberg. Como comprenderán, el desarrollo de software, al igual que la tecnología, en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial, y eso ha disparado un número importante de aristas que bueno, creo que en una hora será bastante complicado que abordemos. Pero bueno, mi intención un poco es dejar una semilla, sobre todo para aquellos emprendedores que ya hoy por hoy tienen validado su modelo y que quieren de alguna manera ya incursionar pues en hacer un desarrollo, lanzarse pues como diríamos en la piscina de la construcción de un software, sembrar pues algunos conceptos básicos para que sobre todo nazca a partir de allí pues las preguntas pertinentes para su CTO, para sus líderes técnicos, inclusive aquellos que están apoyados en terceras empresas para ayudarles a construir ese software, pues estos emprendedores pues tengan la apertura, el conocimiento pues de hacer las preguntas correctas, ¿no? Entonces, bueno, comencemos por el principio, ¿sí? Comencemos primero entendiendo qué es un software. Eh, hay una definición genérica de qué es el software que me gusta, y dice que el software es un conjunto de componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de una tarea específica. Lo leía y lo leo y creo que tiene bastante sentido, ¿no? Lo que expresa esta definición. Ciertamente el software no es más que eso, un conjunto de elementos lógicos que se montan encima de un elemento físico y que Perdona, busca, ¿sí? Vale, disculpa, no sé si estás proyectando o si no estás, creo que no se ve la pantalla. Ah, perdonen. Sí, sí, Pensé que había compartido mi presentación. sí. Ahora Da- solo puedo ver tu da- cámara. Dame un segundito, perdón. Ahí está, perfecto, ya puedo Ah, verla. vale. Pensé que la tenía compartida, perdonen. Sí, les comentaba entonces sobre esta definición de software, ¿sí? Una definición genérica que ciertamente se apega a lo que hoy por hoy podemos considerar el software, ¿no? Pero Eh, según la IEEE, el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos, hay una definición de software que a mi entender es mucho más, abarca mucho más y creo yo que es más correcta, ¿no? Si cabe el término. Y dice, es el conjunto de programas de cómputos, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de la operación de un sistema informático. Interaccionan con los recursos del sistema y buscan solucionar problemas planteados por el usuario final. Y miren lo interesante que es este concepto, ¿no? Surgen aquí un par de palabras y frases a los que debemos prestar especial atención cuando hacemos el software. Y que puedo decir que como experiencia típicamente la dejamos un poco atrás, ¿no? Y estas son la documentación y los datos asociados. Muchas veces consideramos el software, digamos, aquella fachada que le entregamos a un usuario y con el que el usuario interactúa, pero el software va mucho más allá. El software también contempla la documentación que lo describe o la documentación que explica su funcionamiento, y es una pieza inclusive, me atrevo a decir que fundamental dentro de lo que es el software. Y luego también me quedo con una frase que también considero de vital importancia a la hora de entender qué es un software, y tiene que ver con la última frase de esta definición, donde dice que busca solucionar los problemas planteados por el usuario final. Eh,
esto hace que el software básicamente busque su centro en resolver los problemas de alguien o de un ente, llámese una empresa, un usuario final, una persona, ¿no? Muchas veces construimos el software, y esto lo digo desde con mi cachucha o mi gorra de desarrollador puesta, que muchas veces se construye un software por el mero hecho tecnológico, ¿no? Y por la tecnología subyacente en la que se construye, y quizás la tendencia, lo guay de construir este software en concreto, pero que en realidad no está centrado o no busca resolver una problemática real, ¿no? Y ahí es cuando muchos de los software no tienen el éxito que creemos que debieron haber tenido, ¿no? Entonces, estos son elementos dentro de la definición de la IEEE que creo que son importantes, que me gustaría que nos lleváramos, porque hacen, ciertamente, constituyen una diferencia a la hora de construir ese software. Entendiendo pues que es un software, vamos entonces a ver a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo de software. Y hay una definición que hace la gente de IBM, que creo que es bastante acertada, y la pongo acá sobre la mesa, que dice: el desarrollo de software se refiere al conjunto de actividades informáticas dedicadas al proceso de creación, diseño, documentación, despliegue y compatibilidad de software. Fíjense ustedes que definitivamente el software o el desarrollo de software no se centra única y exclusivamente en el algoritmo, ¿sí? Que resuelve una problemática, sino que nace mucho antes de tener nosotros la posibilidad de crear algoritmos, porque nace ya desde el momento en que entramos en un proceso de diseño, ¿sí? Entramos en un proceso de documentación de nuestro diseño, y lo abarca no solamente hasta el momento en que yo terminé mi algoritmo, construí mi software, sino que también ese proceso de desarrollo está enmarcado hasta el momento en que yo despliego ese software, bien en los ordenadores personales, bien en un CPD, un data center o en la nube, o simplemente lo distribuyo a través del Play Store, de estos software de distribución de aplicaciones móviles, e inclusive hasta el momento en que yo velo por la compatibilidad de ese software con el versionado, ¿no? O con las distintas versiones que el software posee, o con las distintas versiones de sistema operativo donde ese software corre o va a correr. Entonces, vemos ya un poco la amplitud, ¿no? De lo que significa realmente desarrollar un software, que no es el mero hecho de centrarnos en el algoritmo y en producir lógica que va a ser entendida por nuestros ordenadores, sino que hay un proceso mucho más amplio al que debemos prestar especial atención, ¿no? Entonces, pues, entendiendo esto, entendiendo ahora que ya sabemos y tenemos más claro qué es un software, tenemos más claro qué es el desarrollo del software, hay dos elementos que para mí juegan un papel fundamental al momento de iniciar mi proceso de construcción o de desarrollo de software, ¿sí? Y son dos elementos que quiero compartir con todos ustedes, porque quiero que aquí justamente empiecen a todos esos CEOs que están, o emprendedores que están iniciando estas startups, bueno, comiencen a surgir y a plantearse las dudas, ¿no? Uno de esos primeros conceptos tiene que ver con el stack tecnológico, ¿sí? El stack o pila tecnológica es una parte crucial de cualquier desarrollo de aplicación web o móvil, y básicamente se refiere a las posibles combinaciones de piezas de programación o software
que nos ayudan a desarrollar un proyecto. Sí, eso es básicamente la definición del stack tecnológico. Como comprenderán, hoy, al día de hoy, las posibilidades de construir un stack tecnológico o de hacer combinaciones de diferentes tecnologías o plataformas, frameworks, lenguajes de programación, son prácticamente infinitas, ¿no? Pero es aquí donde debemos hacernos las primeras preguntas. Bueno, ¿para qué lo quiero? ¿Cuál es la conveniencia? Medir, ya de igual manera luego iré sacando algunas interrogantes que son importantes responder, sobre todo para escoger el stack tecnológico adecuado según la fase del proyecto donde estemos, ¿no? Dicho esto, y entendiendo el concepto de stack tecnológico o pila tecnológica, vamos a hacer un breakdown para ver cómo podemos entonces entender aún más este concepto, ¿no? Y cómo podemos ya ir hacia la tecnología en concreto para cada caso. Dentro del desarrollo de software, existen varias capas o varios elementos que intervienen, ¿no? Yo aquí he enumerado 4 que considero son los principales, pero como bien comentaba, el proceso de desarrollo de software es un proceso que inicia desde el diseño, inicia desde la documentación y termina en el despliegue, ¿sí? Yo aquí un poco para simplificar el esquema, me ha pegado pues a la fase ya un poco más de construcción y he tocado un poco la parte de despliegue, pero vale comentar que podemos considerar también parte del stack tecnológico el software de gestión para el desarrollo, el software que utilizamos, si utilizamos algún software en concreto para la documentación, todo eso puede formar parte de nuestro stack tecnológico. ¿Sí? En este caso, como les comento, he centrado un poco esta explicación sobre 4 principales elementos que considero dentro del proceso de construcción y despliegue de software, ¿sí? El primero de ellos tiene que ver con el frontend. Es un concepto, bueno, quizás creo que puede ser un concepto ya a estas alturas bastante frecuente de encontrarnos. No es más, el frontend no es más que aquello que se relaciona típicamente con la persona o el usuario final y es el que brinda las capacidades de interacción con nuestra aplicación. Sí, en el frontend nosotros básicamente debemos centrarnos en 2 principales elementos. El UI, que es la parte gráfica, y el UX, que es la experiencia que tiene el usuario con nuestra aplicación. Esos son los elementos relevantes o importantes a destacar dentro de un frontend. Luego nos encontramos con el backend, que bueno, es ese elemento que típicamente viene a resolver la lógica de negocio y es el elemento también que típicamente tiene conectividad con nuestros datos. Digo típicamente porque según qué aplicación o qué software, pues hay mecanismos para que esto no sea del todo necesario, ¿no? Pero en el 95% probablemente de las aplicaciones desarrolladas, de los software, sí que hay un backend cuya función es esta que describí previamente. Luego nos encontramos con otro elemento súper importante, que es la data, ¿no? Y que tiene que ver con la estructura de datos, con el repositorio de esos datos, eh, con la capacidad de establecer la relación o las relaciones entre mis datos y es eso, dónde reside la información que es utilizada
para que mi aplicación pues tenga sentido, ¿no? Y por último, hablamos de un elemento bastante en auge en los últimos años, llamado DevOps, que es un concepto bastante amplio, pero en este caso me quiero referir a él eh, en la parte de despliegue, ¿no? El DevOps es como definición, es un conjunto de prácticas que agrupan a los equipos de desarrollo con los equipos de operaciones. En muchos de los desarrollos de software, lo que ocurre es que el equipo de desarrollo llega hasta eso, hasta construir el software y ya luego entrega, una vez que va a producción, o hace el despliegue, la distribución a los usuarios finales, pues se lo delega a un equipo totalmente diferente llamado el equipo de operaciones. DevOps es una práctica que viene a unificar a esos dos equipos. Y como les digo, es un concepto bastante amplio, es un concepto que está bastante de moda, pero está de moda porque realmente está generando valor dentro del, de lo que es el desarrollo o las prácticas de desarrollo de software. Y aquí entonces me quiero centrar en una parte de DevOps que tiene que ver con cómo entregamos el software, cómo lo desplegamos, ¿sí? Entendiendo esto, entendiendo estos cuatro elementos o estas cuatro capas que intervienen dentro del desarrollo de software, pues vamos a profundizar y vamos a ver cuáles son las tecnologías que pueden aplicar en cada una de estas capas. Esto es una lámina basada en la experiencia de Initium, basado en en el stack tecnológico, en las tecnologías que dentro de Initium utilizamos. Eh, vale la pena comentar que probablemente estamos hablando de el 30% de la tecnología que realmente existe en el mercado, pero también creemos nosotros que es la tecnología que por una u otra razón está siendo más adoptada o ha sido mejor y más adoptada también en el mercado. Sí, hablemos un poco de esto. ¿Qué tecnologías, qué frameworks estamos o se están usando dentro de Initium que se están usando en la actualidad? Bueno, primero, como bien les comentaba en el slide anterior, el frontend es el elemento que interactúa con el usuario final y es el elemento en donde debemos centrarnos típicamente en lo que es la usabilidad y los elementos visuales, la parte gráfica, ¿no? Para ello, existen tres tecnologías que vienen a ayudarnos a resolver estos dos aspectos. ¿Cuáles son? HTML, que viene a ayudarnos a resolver la parte gráfica, ¿sí? Es un lenguaje interpretado por los navegadores, el browser, Safari, Firefox, Chrome, y viene básicamente a permitirnos crear componentes como desplegables, los botones, los textos que vemos y desplegamos en los navegadores. Luego tenemos otra tecnología bastante común, bastante usada, que es JavaScript, que es ese lenguaje que de igual manera es interpretado por los navegadores y que nos ayuda a resolver lógica dentro del frontend, ¿sí?
Básicamente nos ayuda a desplegar información, a procesar y hacer validaciones, a mostrar información, a establecer lógica que luego nos permite enviar esa información hacia el backend. De hecho, es un elemento fundamental que nos permite interactuar, ¿sí?, entre estas dos capas, entre el frontend y el backend. Y ya luego tenemos otro elemento, no menos importante, que es CSS, que es un lenguaje, por ponerle algún adjetivo, que nos permite entonces establecer como la visualización de esos elementos, ¿sí? Darle estilos, darles colores. CSS ha evolucionado tanto que inclusive podemos llegar a hacer hasta ciertas validaciones con CSS, pero digamos que nace un poco para resolver estos temas, ¿no? Estos temas visuales, estos temas de estilo. Por encima de estas tres tecnologías, ¿sí?, que son, digamos, como la base de las tecnologías del frontend, surgen diversos frameworks, ¿sí? Yo aquí listo tres de los principales frameworks para el desarrollo del frontend, pero comentarles que existen, que creo que cada día nace un framework nuevo. Y todos estos frameworks de alguna manera intentan resolver problemas que tienen los anteriores, ¿no? Problemas entre comillas. Simplemente son frameworks en su mayoría de open source y que a lo mejor yo o una comunidad de desarrolladores hay algo que no nos gusta de un framework como Angular, Vue o React, y lo que hacemos es evolucionamos y creamos nuestro propio framework de JavaScript. En este caso, como les comentaba, nosotros trabajamos con tres principales frameworks. Creemos que son los tres frameworks más usados en la actualidad, que han sido más adoptados por la comunidad de desarrolladores. Y en esencia, vienen a resolver los mismos problemas, ¿sí? Vienen a resolver, a dar estandarización, vienen a favorecer el mantenimiento, a ayudarnos con la gestión de la solución, vienen a ahorrarnos trabajo. Eso, digamos, es el propósito de todos estos frameworks. No voy a entrar en detalle de, bueno, cuáles son las particularidades de cada uno de estos frameworks, pero sí para mí que es importante que sepan que existen frameworks de JavaScript que ayudan a esto y que existen estos tres frameworks que pudiésemos decir que son los principales frameworks que hoy hay en el mercado. Con esto cerramos la capa del frontend. Ya luego nos vamos a la capa del backend, donde podemos tener tecnologías como .NET de la gente de Microsoft. Esto es un framework, ¿sí? Que inicialmente estaba muy orientado a desarrollos para Windows. Microsoft hace unos cuantos años dio un paso que creo que lo dio un poco tarde, pero que ciertamente le ha ayudado a ser mucho más adoptado por la comunidad de desarrolladores, que creó NetCore, ¿sí? NetCore es una evolución del framework de .NET que además de darnos algunas capacidades extra en términos de desarrollo, pues nos ayuda a desplegar nuestra aplicación .NET en diversos sistemas operativos. Entonces ya no estoy casado a desplegar una aplicación .NET en un servidor Windows, a los cuales tengo que comprar licencia, etcétera, etcétera, sino que también puedo ir a montar una aplicación o un backend realizado en .NET
servidores Linux, por ejemplo. Dentro de .NET existen dos lenguajes altamente usados, Visual Basic.NET y C#. Me atrevería a decir que C# es el lenguaje que por excelencia utilizan los desarrolladores dentro de que trabajan en .NET, pero bueno, también Visual Basic.NET es un lenguaje bastante usado, ¿no? Luego nos vamos a un lenguaje archiconocido, sobre todo en el mundo empresarial. Yo creo que no hay, bueno, quizás los neobancos están exentos de esto, pero toda la banca tradicional, las empresas de seguro, me atrevería a decir que el 80%, el 70% de su desarrollo está montado en Java, porque solía ser un lenguaje muy robusto, muy seguro, y además tenía la versatilidad que podía ser desplegado ya desde prácticamente sus nacimientos en diversos sistemas operativos, ¿sí? En este caso, con Java, existen infinidades de frameworks que también pueden ser usados. Uno que nosotros consideramos es bastante potente y está muy usado en la actualidad, es un framework denominado Spring Boot, que es un framework que ayuda a montar una capa API, por ponerle un adjetivo, sobre mi desarrollo Java. Además de esto, pues es un framework que facilita mucho el desarrollo, que facilita mucho la exposición de servicios. Es un framework que está bastante bien. Nos vamos entonces, salimos de Java y nos vamos a PHP. PHP también es un lenguaje muy utilizado en el backend, muy utilizado sobre todo en todo lo que es el desarrollo web. Creo que uno de los principales lenguajes utilizados en desarrollo web, pensemos que Java y .NET en sus inicios estaban hechos para construir aplicaciones standalone o aplicaciones de escritorio en la arquitectura típica cliente-servidor. Y fue PHP quizás el que más cuota del mercado tomó al momento del boom de la web, ¿no? Dentro de PHP, pues los desarrollos pueden hacerse también con muchos frameworks. Nosotros particularmente recomendamos utilizar frameworks como Symfony y Laravel, son frameworks bastante robustos. Se habla de que son frameworks padre-hijo o hermanos. Yo creo que los considero más bien que son frameworks padre-hijo. Symfony es padre del Laravel. Y bueno, son frameworks que primero vienen a resolver muchísimos problemas, sobre todo en estandarización, en marcos de trabajo y como comentaba, en facilidad de mantenimiento que tenía desarrollar con PHP puro. Y bueno, son frameworks que la comunidad lo ha adoptado bastante bien. Tienen sus ventajas y desventajas, como todo. Creo que la principal diferencia, pudiésemos decir, entre Laravel y Symfony, creo que tiene que ver con la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje de Laravel es mucho más sencilla o menos pronunciada que la de Symfony. Pero bueno, para gusto los colores, ¿no? O sea, hay quienes, desarrolladores que se suman al reto. Es verdad que Symfony también es mucho más robusto en ciertos aspectos que Laravel. Pero bueno, no hay nada que puedas hacer en Symfony que no puedas hacer en Laravel y viceversa. Por último, entramos en Node.js o en Node. Node es un lenguaje
que ha tenido una aceptación impresionante dentro de los lenguajes del backend. Primero, por su ligereza, por su facilidad, pero creo que más importante, por las capacidades que tiene un desarrollador de frontend de hacerse full stack. ¿Por qué? Porque el desarrollador de frontend siempre conoce JavaScript y Node.js es un lenguaje que está basado en JavaScript. Entonces le da la oportunidad a desarrolladores del frontend de ir hacia desarrollos de backend utilizando un conocimiento previo. Entonces eso ha ayudado muchísimo a la adopción de Node.js y es un lenguaje que está muy utilizado ahora mismo. Luego pues nos vamos a Python, un lenguaje que ha resurgido de las cenizas. Creo que un lenguaje que le ha ayudado mucho todo el tema de análisis de datos, inteligencia artificial, big data. Python ha sido, digamos, levantado por estas tendencias. Es un lenguaje prácticamente, es un lenguaje natural, un lenguaje que es muy fácil y muy sencillo de su sintaxis. Y bueno, es un lenguaje que también ha tomado bastante protagonismo hoy en lo que son las tecnologías de backend. Ya por último, pues nos vamos a la parte de datos. En la parte de datos tenemos básicamente dos tendencias, ¿no? Tenemos todo lo que es SQL, que son esas bases de datos tradicionales a los que la mayoría de los desarrolladores estamos acostumbrados, y allí englobamos a MySQL, SQL Server, Oracle, Postgre, digamos, son esas bases de datos SQL o relacionales más comunes y famosas. Y luego tenemos otra tendencia que es los no SQL, ¿no? Aquí menciono MongoDB, pero pudiéramos mencionar un par más. MongoDB, una base de datos no SQL, es una base de datos basada en documentos, ¿sí? Es una base de datos pensada para aquellas aplicaciones donde la información o la data no necesariamente está perfectamente o no tiene que estar perfectamente estructurada. Y esto es una base de datos que ayuda muchísimo a esto, ¿no? Es una base de datos que básicamente lo que guarda es una información en un formato JSON, ¿sí? Específicamente ellos lo llaman un BSON, una representación binaria del JSON. Y es una base de datos que da mucho juego, sobre todo cuando estamos ya hablando de escalar aplicaciones por su versatilidad, su rapidez y su facilidad para esto, ¿no? Bueno, eso es básicamente un paseo sobre las principales tecnologías que hoy están en el mercado y las que Initium como proveedor de servicios utiliza y tiene dentro de su portafolio, digamos, de lenguaje que conoce, ¿no? Adicionalmente, para aquellos que quieran indagar mucho más en este tema de stack tecnológicos, he dejado por aquí un enlace, si tienen la oportunidad de copiarlo, de stackshare.io. Es una página donde donde muchos desarrolladores, sobre todo de grandes empresas como Facebook, como Twitter, como Uber, comparten los stacks tecnológicos que utilizan dentro de sus desarrollos. Entonces, pueden visitar la página y verán las infinitas combinaciones que hay eh, para definir nuestro stack tecnológico. Vale. Ya viendo esto, les quiero rápidamente presentar dos stacks tecnológicos muy usados en la actualidad, sobre todo muy utilizado por startups
que están viendo las posibilidades de escalar y digamos, de necesitar esa flexibilidad para escalar. Y son dos stacks que tienen bastante similitud, ¿no? Uno de ellos es el Min Stack, es un stack construido con Mongo, Express, Angular y Node.js. Y básicamente es un stack que viene a cubrir el ciclo completo del desarrollo web desde el frontend hasta el backend. Admite una arquitectura modelo vista controlador. Ayuda a mantener muy organizado todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las aplicaciones web. Y además, pues fusiona, perdón, 4 tecnologías que están altamente demandadas hoy en el mercado. Son en su mayoría frameworks de open source y la verdad que va muy bien, ¿no? Para construir aplicaciones web. Por otro lado, tenemos el equivalente, no varía mucho, básicamente varía en el framework que se utiliza para construir el frontend, que en este caso es React en vez de Angular, y creo que aquí básicamente tiene que ver con la demanda de talentos o la facilidad con que consigamos talentos en una tecnología u otra, ¿no? Como les comentaba, todos los frameworks tienen sus pros y sus contras. Hay desarrolladores que aman trabajar con Angular y odian React y viceversa. Yo creo que el propósito que persiguen ambos frameworks es el mismo y lo hacen muy bien, al menos desde el punto de vista, digamos, estratégico. eh, así lo veo. Ya luego seguro habrá algunas diferencias ya un poco más en la parte de codificación, ¿no? Eh, dicho esto, pues, más allá de manifestar una preferencia por un stack en concreto, les quiero sembrar pues esa duda, ¿no? Esa interrogante de, oye, ¿cuál es el stack con que voy a iniciar mi aplicación? ¿Y por qué? ¿Tengo capacidades de conseguir desarrolladores que trabajen en ese stack? Cuando mi aplicación o mi MVP ya deje de ser un MVP y tenga que escalar, ¿cuáles son las ventajas de utilizar este stack? ¿Cuán fácil se me va a hacer ir al mercado y buscar desarrolladores o empresas que me apoyen a mantener y hacer crecer mi aplicación? Esas son realmente preguntas que nos tenemos que hacer o que tenemos que hacerle a nuestro CTO, a nuestros líderes técnicos, antes de decidir pues, cuál es mi stack tecnológico en el que voy a construir mi aplicación. Y otro elemento, ya dejando atrás un poco el tema del stack, otro elemento importante a la hora de iniciar mi desarrollo es la arquitectura que voy a utilizar. Y aquí hay una batalla campal entre dos arquitecturas que hoy están muy sonadas, que es la arquitectura monolítica y la arquitectura de microservicios. Yo creo que ambas son válidas. El hecho de que tengamos un monolito no quiere decir que lo hayamos hecho mal. El hecho de que tengamos un microservicio no quiere decir que lo hayamos hecho bien, ¿no? Todo va a depender del propósito y el para qué estamos construyendo este software. Y por ello les quiero presentar algunas ventajas y desventajas de ambos esquemas o de ambas arquitecturas para que las tengan muy presentes a la hora de tomar la decisión. Vamos primero con el monolítico, el monolito, ¿no? El monolito es una aplicación donde toda su funcionalidad
está concentrada dentro de un mismo proceso. Y la manera de escalar, ¿sí? Entendiendo por escalar la capacidad de dar más recursos a mi software o a mi aplicación, es replicando todo el monolito, ¿sí? Entonces, bueno, pasémonos un poco por las ventajas que supone construir monolitos, y a partir de ahí, pues, podemos tomar esto como punto de partida para nuestra decisión, ¿no? Bueno, lo primero del monolito es la facilidad de despliegue. Sí, el despliegue de una aplicación monolítica es muy simple. Básicamente lo que tengo que hacer es tomar mi monolito y lanzarlo dentro de los servidores donde va a residir, o dentro de los ordenadores donde va a residir mi monolito. Tan simple como eso, ¿no? Luego, otra gran ventaja tiene que ver con la facilidad para probar. Pues ya que todo el código está contenido dentro de la misma aplicación, el hecho de hacer debug, de tracear, pues por dónde va todo el camino, los procesos por el que pasa mi aplicación, pues es mucho más sencillo, ¿no? Así como dónde están los logs alojados, puedo ver con mucha más facilidad toda la información que deja la aplicación al momento de ejecutar alguna acción en ella. Menor latencia. ¿Por qué? Porque la interacción entre los diversos elementos o componentes de mi monolito pues ocurre a través de la memoria y no a través de la red. Entonces, eso evidentemente genera menor latencia. Y agilidad. Se dice que el monolito nos permite tener un time to market mucho más rápido. Creo que esto tiene que ver también con el conocimiento que tiene la gente, sobre todo de arquitecturas de microservicios. Pero bueno, ciertamente esa facilidad de construir monolitos ayuda a que el time to market sea mejor. Hay startups que aplican el modo monolito first, es decir, primero voy a un monolito, valido mi modelo de negocio, y cuando así lo considere, pues me voy hacia un esquema de microservicio. Pero ojo, no siempre tiene que ser así. No siempre tenemos que terminar en una arquitectura de microservicio. ¿Cuáles son las desventajas del monolito? Pues es compleja de mantener. ¿Esto por qué? Porque todo el desarrollo está contenido dentro de una misma base de código. Además, hay el código está muy acoplado, y pues el modificar ciertas piezas de código, pues definitivamente va a impactar en el resto, ¿no? Entonces, la complejidad para mantener un monolito incrementa. La escalabilidad, lo que hablábamos, la manera que yo tengo para escalar mi monolito es trasladando el monolito a otros servidores, el monolito completo, indistintamente de que una función en concreta sea la que yo requiera escalar en un momento dado. No, yo tengo que ir con todo mi monolito a los diversos servidores donde quiero escalar. Está atada a la tecnología, pues el monolito se construye con un único framework, con un único lenguaje de y esto hace que pues quede atado a esa tecnología. Y un punto único de fallo. Se cae el monolito, se cae mi aplicación. ¿Sí? Pasemos entonces a ver cómo se ve un monolito. Bueno, un monolito se ve como está en este diagrama. Básicamente tengo dentro de esta caja el conjunto de servicios que componen mi aplicación, y si yo tengo que en un momento dado replicar esto para escalar, pues tengo que llevarme toda la caja completa a otro servidor. ¿Sí? Entremos entonces en la arquitectura de microservicios, que además es una arquitectura que hoy por hoy se habla muchísimo de ella. Muchos las venden como la panacea, que viene a resolver todos nuestros problemas a nivel de desarrollo, pero no es así. Y es importante que eso lo tengamos en consideración.
Los monolitos son un enfoque arquitectónico organizado para el desarrollo de software, donde el software está compuesto por pequeños servicios independientes que se comunican a través de una API. ¿Sí? Básicamente, para construir una arquitectura de microservicios, pues yo construyo servicios que hacen y que se dedican a un único contexto, a un único dominio y resuelven los problemas de ese dominio y ese contexto. Y es lo único que saben hacer. Y construyo múltiples de estos servicios que de alguna manera interrelaciono a través de la red, específicamente a través de un API, ¿no? Que es lo que permite que entre ellos se hablen. Entonces los monolitos, los microservicios en este caso suponen unas ventajas como son la libertad tecnológica. ¿Qué ocurre con los microservicios? Los microservicios nos permiten que cada uno de estos servicios, cada uno de estos dominios, de estas lógicas que yo armo para dar solución a mis problemas de dominio, la puedo hacer en la tecnología que yo quiero. Bueno, si yo considero que para una tarea en concreto lo mejor que me va es Node.js, pues yo armo mi servicio en Node.js. Y si para una tarea específica que tiene que ver con datos, yo considero que es Python lo que mejor se le da, pues yo puedo armar ese servicio en Python. Entonces puedo tener libertad total y plena en cada uno de los servicios que yo construyo. Luego viene el desacoplamiento. Un poco la filosofía del microservicio está en que cada uno se encarga y es responsable de su tarea y no depende, entre comillas, no depende de los otros servicios. Entonces eso, por supuesto, facilita el desacoplamiento y también ayuda al punto de la mantenibilidad, ¿no? Que ya en sí misma es una ventaja. Luego tiene que ver con la escalabilidad, la otra ventaja, y es que, ¿qué es lo interesante de los microservicios? Los microservicios yo los puedo escalar según las necesidades que tiene de escalar cada servicio. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un servicio de autenticación, es el servicio que me resuelve el acceso a mi aplicación, la gestión de los usuarios, etcétera, etcétera, y un servicio de pago que son altamente demandados en mi aplicación, pues yo puedo decidir esos dos servicios en concreto, escalarlos y llevármelos a otros servidores sin necesidad de llevarme quizá el servicio de órdenes de compra, el servicio de inventario, que a lo mejor son servicios que no tienen la necesidad de escalar. Y bueno, por último, la mantenibilidad, ¿no? Que viene bastante ligada a esto que comentaba el desacoplamiento. Ya luego entramos en las desventajas del microservicio. El microservicio supone mayor complejidad. Yo debo ser capaz de engranar a los diversos equipos que trabajan dentro de cada microservicio. Además, según cómo vaya escalando mi aplicación y mis servicios, pues eso puede crear un mapa de mi software que es sumamente complejo. Luego tenemos las pruebas y trazabilidad. Cada microservicio contiene su propia información, su propia escritura en logs y, digamos, hilar todo un proceso de negocio dentro de los microservicios y tracear esa ruta dentro de una arquitectura de microservicios se hace mucho más complejo. Luego, la consistencia eventual de los datos. Una de las características de los microservicios es que los microservicios deben ser tan independientes que cada uno de ellos posee su propia base de datos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando dentro de un proceso de negocio necesito mantener una transacción, quizás un microservicio es capaz de persistir la información, pero el otro falla. Y de alguna manera puedo dejar inconsistente la data dentro de mi solución. Y esto es algo que tenemos que resolver desde el punto de vista programático, ¿no? De desarrollo. Y ya luego la infraestructura, que tiene que ver con ese primer punto también que hablamos de la complejidad. Necesitamos
digamos, infraestructura de comunicación mucho más especializada, que nos ayude a disminuir la latencia que puede existir entre la comunicación de estos microservicios. Cuando hemos escalado, pues esa infraestructura también se nos hace mucho más compleja, porque en cada servidor podemos tener un microservicio y bueno, el mapa de la infraestructura puede llegar a ser realmente complejo. Luego, pues aquí les dejo una imagen un poco de cómo se vería unos microservicios, ¿no? Básicamente es un mapa donde el usuario interactúa a través de algo que llamamos una API Gateway, que no es más que una pieza que hace la interfaz entre el usuario o las aplicaciones de frontend y cada uno de esos microservicios. Y como ven, les comentaba, por definición, los microservicios, no quiere decir que tiene que ser 100% así, pero por definición los microservicios, cada uno contiene, es dueño de su propia base de datos y la intención es que cada uno de ellos resuelva una problemática en concreto. Y bueno, para finalizar, te dejo la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué debemos escoger para el stack y para nuestra arquitectura o como arquitectura al iniciar nuestro proyecto de desarrollo de software? Y como dice Ken Beng, un ingeniero especializado en desarrollo de software, toda buena respuesta comienza con un depende. Y ciertamente depende, todo va a depender de muchos factores. Yo por allí les comentaba durante la presentación que hay el factor talento es fundamental, sobre todo a la hora de escoger el stack. También depende cuál es, hacia dónde quiero ir. Es fundamental saberlo, entenderlo, para ver cuál es la arquitectura que mejor se va a adaptar o que se adapta hoy y que luego se adaptará en un futuro. Entonces, bueno, creo que hay muchas preguntas que debemos hacernos antes de realmente saber cuál es el stack o la mejor combinación de tecnología para mi desarrollo y cuál es la arquitectura por la que debo iniciar mi desarrollo. Ya con eso termino. Si quieren y necesitan en algún momento, pues, que les apoye, les ayude a resolver esta pregunta, pues mis contactos quedarán por allí. Ya ahora, junto con Fernando, me ayudará a distribuirlo. Y pues nada, en Initium estamos a la orden para ayudarle a resolver estas preguntas y sobre todo orientarle a dar esos primeros pasos con pie firme para iniciar su proceso de desarrollo de software. Muchas gracias a todos por su atención. Vale, vale, Lenny, muchas gracias. La verdad que es muy completo. Yo sí tenía unas dudas, bueno, las fuiste aclarando, pero más que mis dudas, el público ha dejado unas preguntas, si quieres las vamos despejando, Sí, de la última hacia las primeras. Mira, nos dice Amparo, hola Lenny, para un proyecto tecnológico nuevo, ¿hasta dónde es escalable que utilice servicios tecnológicos como los vuestros tercerizados o incorporar programadores a la plantilla? ¿Cómo lo ves? mira, buena pregunta. Yo creo que yo particularmente estudiaría el siguiente esquema, ¿no? Yo más allá, todo también depende del background que tengas Amparo de tecnología. Eh, pero yo intentaría apoyarme en un tercero cuya especialidad sea el desarrollo de software, pero intentando que parte de mi equipo o que mi equipo adquiera también parte de ese conocimiento. ¿Sí? Yo no lo delegaría 100% a un tercero, me apoyaría en él, pero intentaría tener dentro de mi equipo algún CTO, algún líder técnico que sea el que me guíe desde adentro a la construcción de eso, ¿no? Y que luego
pueda ser el responsable directo de evolucionar tecnológicamente ese software. Y te digo esto eh, porque al final, si tu conocimiento, si tu background o el background de la empresa no es tecnológico, pues quizás atarte a un tercero al 100% no es recomendable, ¿no? Entonces, estar con digamos, un pie dentro de tu empresa que pueda de alguna manera pivotar entre diferentes actores que le ayude a la construcción del software, creo que es lo ideal. Perfecto, perfecto. Excelente, Lenin. Mira, tengo otra pregunta de Alonso, que es, hola, para estas etapas de desarrollo, entendería, era cuando estabas hablando acerca del... A ver, dame un segundo. Ya. Jorge pregunta, ¿es muy complicado filtrar información del back-end para traerla al front-end o cómo funciona esa extracción? Creo que acá hablabas del back, del front, supongo esa persona se pregunta es, de la información que tienes en el back, necesitas una información hacia el front, ¿cómo funciona ese proceso? Si es complicado o no. Entendería que es Sí, la pregunta. sí, bueno, digamos, qué tan complicado depende de lo que intentemos resolver. Eh, yo pensaría que dentro del mundo de desarrollo y los que nos dedicamos al desarrollo, hacer o una conexión entre el frontend y un backend, realmente no ahí no es donde radica la, la complicación, ¿no? Perdón, la complejidad. Eh, yo lo que creo que depende bueno, primero, volúmenes de datos que estamos manejando, qué tan bien o qué tan mal estructurada está esa información, qué tan desagregada está esa información. Hay un número importante de factores que intervienen para realmente definir la complejidad eh, de interconectar el front con el back. Pero en esencia, conectar un front con un back, sobre todo con los frameworks que más o menos comenté en el stack tecnológico, la verdad que hoy por hoy se hace bastante sencillo, ¿no? Perfecto, perfecto. Bien, y por último, mira, nos pregunta Alonso, para estas etapas de desarrollo, ¿se debe buscar un desarrollador por área o todos los desarrolladores manejan todas las áreas? Esta pregunta por la hora entendería que es cuando está el backend, el frontend, que tú hablas de las cuatro, creo que las cuatro áreas del Sí, desarrollo de software. mira, a ver, nosotros, hoy hay una tendencia, sí, hay una tendencia en el mercado de ser full stack. Full stack es ese desarrollador que, digamos, conoce desde el frontend, el backend, inclusive un poco los datos. Eh, esta fórmula puede funcionar muy bien. De nuevo, también va a depender de la naturaleza de la aplicación. Y por qué lo digo? Si nuestra aplicación requiere mucha lógica de negocio, requiere una lógica especializada, estamos hablando, por ejemplo, de Big Data, de inteligencia artificial, eh, tener un full stack que realmente intente resolver eso, lo veo poco factible, ¿no? Yo ahí miré un esquema donde me busqué a alguien especializado en backend e inclusive especializado en inteligencia artificial, Big Data, etcétera, y me buscaría un desarrollador exclusivo para la parte del frontend. Entonces, ya ves que todas estas respuestas van bastante ligadas al depende, porque es que cada caso tiene su estrategia, pero hay que estudiarlo, ¿sí? Hay que entenderlo muy bien. No hay una fórmula exacta que resuelva varios problemas, ¿no? O sea, no pretende entregar una píldora y diga, "Bueno, mira, esta es la fórmula matemática para que tú decidas entre si es un front, un back, es un full stack. Hay que estudiarlo, pero bueno, ahí más o menos le dejo una referencia de las cosas que hay que pensar, ¿no? Si hay una lógica muy especializada del backend, a lo mejor pensar en un full stack ya
ya me lo pensaría mucho mejor, ¿no? Claro. También por el coste, ¿no? Que requiere un perfil de este tipo, senior. Sí, Eh, así es. Pues Lenin, nada, muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy completo. Yo espero que haya sido de valor para todos los asistentes que estén pensando en desarrollar su proyecto o hacer un upgrade o entender un poco por qué camino tomar en este momento de sus proyectos. No sé, Lenin, si quieres, cuéntales cómo pueden ponerse en contacto contigo, si quisieran más información acerca de esto, alguna consejería, algo que quieran saber con Ignition Software o con Lenin, pues, ¿dónde te podremos contactar? Sí, bueno, me pueden contactar por LinkedIn. El Lenin Sánchez seguro les aparecerá. Estoy allí en LinkedIn. También puede ir a nuestra página web, www.initunesoft.com. Allí están los contactos, sobre todo del equipo comercial, que seguro será el equipo que primero les atenderá. Eh, y bueno, a mi correo, lsanche@initunesoft.com. También me puede consultar allí cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan a bien hacerme. Y bueno, con todo gusto les intentaré ayudar. Perfecto, Lenin, perfecto. Mira, he dejado en la casilla de comentarios lo que son los enlaces tanto a tu LinkedIn y al LinkedIn de Initial Software para que estén en Sí, contacto todos los que necesiten seguir en contacto con vosotros. Y nuevamente muchas gracias por todo el conocimiento que nos has regalado el día de hoy. Ya sabes que para futuras ponencias, lo que necesites, estamos a tu servicio, igual el Initium, y muchas gracias por todo. Gracias a todos los gra- asistentes. gracias a ustedes, Fernando. Que estén bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego.